Hola jóvenes, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a trabajar, vamos a resolver dos ejercicios que tienen que ver con ecuaciones lineales, ¿ok? Hemos definido previamente qué es una ecuación diferencial. Hemos escrito una forma estándar de una ecuación diferencial lineal, ¿de acuerdo? Recordemos que las ecuaciones diferenciales lineales son aquellas que tienen una forma estándar donde sus coeficientes son variables, son funciones que dependen de X, ¿verdad? Como podemos ver aquí, los coeficientes son funciones que dependen de X, es decir, de la variable independiente. En este caso es de primer orden porque podemos ver que el orden más grande de derivada que tenemos es de primero, es la primera derivada, ¿no? Y entonces, esta es una forma general de una ecuación diferencial de primer orden y es lineal, pues obviamente, pues porque habíamos dicho que sus coeficientes son eh, funciones que dependen de X. Estas ecuaciones, ¿verdad? Le vamos a llamar esto ecuación 1. Lo podemos transformar en una forma estándar, ¿verdad? Dividiendo a ambos lados sobre a sub 1 de X. Por supuesto, debemos de dejar claro que a sub 1 de X es una función que es diferente de 0. Así que tenemos a sub 1 de X acá. Lo dividimos entre a sub 1, esto es 1. ¿Ok? Y a sub 0 entre a sub 1 es igual a p de x, eso sigue siendo una función en términos de x, y g de x entre a sub 1 de x pues va a ser igual a, eh, a f de x, ¿no? Y por lo tanto, esta forma estándar es a la que debemos llegar siempre si queremos resolver una ecuación lineal de primer orden. Para resolver estas ecuaciones se necesita hacer una construcción que pues por cuestiones de practicidad del vídeo, pues no lo vamos a estudiar. Entonces, pero se resume en la siguiente, en este lado derecho, vamos a resumir cómo se resuelve una ecuación lineal de primer orden. En primer lugar, vamos a tener que poner la ecuación de la forma, de esta forma, tenemos que llevarla a una forma estándar, ¿verdad? Así como esta que tenemos acá. Número 2, tenemos que calcular, vamos a tener que identificar quién es p de x. Esta figura es clave aquí porque nos va a ayudar a encontrar el factor integrante que va a ser igual a e elevado a la p de x. Y luego, por último, la idea es que este factor integrante eh, lo vamos a multiplicar a ambos lados de la ecuación estándar. Y eso que vamos a tener aquí, nos vamos a dar cuenta que va a ser igual a la derivada del producto del factor integrante por la función o por la función incógnita y, que es lo que andamos buscando. Y como hemos multiplicado a ambos lados de la ecuación el factor integrante, pues en el lado derecho pues va a quedar esta forma. Por último, lo que vamos a hacer es integrar ambos lados de la ecuación. Con eso vamos a terminar. Bueno, esta definición es muy útil para resolver. De hecho, es muy importante para resolver este tipo de ecuaciones. Así que vamos a ello. Vamos a tener dos ejemplos a continuación. Número 1, observen que podemos ver que esta ecuación está escrita en su forma normal, digamos, ¿no? En su forma general. Lo que queremos es dividir todo entre coseno de x, a ambos lados de la ecuación. Si dividimos todo entre ambos lados, entre coseno de x, pues no cabe duda que lo que nos va a quedar sería esto. Sabemos entonces que seno entre coseno es tangente de x. Tangente de x multiplicado por y. Bueno, si ustedes quieren le pueden poner esto acá, ¿verdad? Esto va a ser igual a secante de x. Entonces podemos observar que nuestra función p de x es esto. Esto es p de x, ¿no? Para nosotros. Entonces vamos a calcular el factor integrante. Primero, pues identificar que p de x es tangente de x. Y que el factor integrante lo vamos a calcular inmediatamente ahora, ¿no?
El factor integrante es e elevado a la integral de tangente de x de dx. Pero la integral de tangente de x es secante, ¿no? Es logaritmo natural de secante de x, ¿no? Y bueno, e a la logaritmo natural de secante es secante de x. Bueno, si tienen dudas de cómo integrar esto, lo que pueden hacer es lo siguiente. Sabemos nosotros que tangente de x es igual a la integral de seno de x sobre coseno de x. Y pueden ver que u es igual a coseno de x, que d de u es negativo seno de x, de dx. Y entonces lo pueden pasar, ¿no? Pueden pasar esto como negativo d de u entre u. Pero esto es negativo logaritmo natural de u. Pero esto es igual al logaritmo natural de u a la menos 1. ¿No es cierto? Pero sabemos que 1 entre coseno es secante, ¿no? Así que por eso es que tenemos que esto es logaritmo natural de secante. Bueno, una vez teniendo esto, teniendo claro este concepto, ¿verdad? Tenemos aquí la integral, ese es nuestro factor integrante. Lo que haremos a continuación va a ser, fíjense bien que lo que haremos es multiplicar a ambos lados de la ecuación el factor integrante, ¿no? Vamos a multiplicar por secante a ambos lados. Secante de x multiplicado por d de y con respecto de x más tangente de x multiplicado por y. Esto va a ser igual a secante de x por secante de x, ¿no? ¿Qué paso es que estamos haciendo aquí? Bueno, el tercer paso. Si multiplicamos nos va a quedar secante de x a un lado por d de y con respecto de x más secante de x por tangente de x multiplicado por y. Esto es igual a secante al cuadrado de x. ¿Ok? Ya lo habíamos visto. Pero, ¿qué es esto que tenemos aquí? ¿Verdad? Hay que tener en cuenta qué es esto que está acá. Bueno, se van a dar cuenta ustedes que esto va a ser igual a la derivada con respecto de x del factor integrante secante de x multiplicado por la variable independiente, perdón, dependiente y esto va a ser igual a secante cuadrado de x. A ver, observen, pensemos en un pequeño análisis, ¿no? Es un pequeño análisis. Recuerden que aquí tengo la derivada implícita, fíjense bien, es la derivada implícita de la función secante por y. Entonces, copiamos secante, aquí está, multiplicado por la regla de Leibniz, la derivada de y es esto, y', más copiamos, perdón, derivamos secante, la derivada de secante es secante por tangente, por copiamos y. Y esto es igual a secante al cuadrado, ¿ven? Entonces, noten que en efecto, ¿verdad? Como teníamos en el ejercicio anterior, ¿verdad? En efecto, esto que está aquí es la derivada de ese producto, del factor integrante por, eh, y, ¿verdad? Entonces, lo que haremos a continuación va a ser, ¿verdad? Miren, derivada de secante de x por y igual a secante al cuadrado de x, de dx. Vamos a integrar a ambos lados, ¿no? Ese es el último paso, ¿verdad? Y podemos observar entonces que la derivada, de la integral de la derivada, bueno, se cancelan, ¿no? Esto es secante de x multiplicado por y esto va a ser igual a la integral de secante cuadrado, que nosotros sabemos que es tangente de x más la constante de integración. Pero si ustedes despejan para y, bueno, pues y va a quedar en términos de x. Observen que y va a ser igual a, bueno, va a ser igual a tangente de x sobre secante de x
Pero bueno, miren, vamos a hacer algo. Recuerden algo. Tangente de X sobre secante de X. Esto es igual a seno. Tangente es seno sobre coseno. Pero 1 sobre secante es coseno. Claramente podemos cancelar esto y esto sabemos que es seno de X, ¿no? Bueno, así que lo voy a dejar acá, ¿no? Como seno de X. Seno de X más la constante de integración multiplicado por 1 entre secante. Pero eso es igual a coseno de X. ¿Verdad? Y lo pongo en paréntesis para no confundir esta C, que es una constante de integración, por coseno de X. Por lo tanto, jóvenes, chicos, pueden observar entonces que esto que tenemos aquí es la solución general a la ecuación diferencial de primer orden que viene dada por esta expresión que tenemos aquí, ¿no? Esta ecuación diferencial de primer orden. Bueno, pueden ir haciendo, ¿verdad?, sus preguntas, ¿no? Como ven, es algo que va muy ordenado, ¿no? Bien. En este segundo ejemplo, pues no hay, digamos que de cierta forma no necesariamente tenemos que escribirlo de esta manera, ¿ok? Observen que K es una constante, T sub M también es una constante. Observen que la variable dependiente es T mayúscula y la variable independiente es T minúscula. Entonces esto va a ser igual a K por T mayúscula menos K por T sub M. He aplicado aquí la propiedad distributiva. Este término menos KT lo voy a mandar a restar al otro lado, ¿no? Y esto va a ser igual a menos K por T sub M. Bueno, es importante que vean que esto que tenemos aquí es una función, es una constante, ¿ok? No es una función variable. Y nuestro P bueno, P mayúscula de T, en todo caso, P mayúscula de T, pues P mayúscula de T, en este caso no podemos decir que es P de X, ¿no? Porque la variable independiente es esa. Entonces esto va a ser igual a menos K. Menos K. Por lo tanto, el factor integrante va a ser igual a E elevado a la PT. Ok, sería menos K por D de T. Entonces esto va a ser igual a E a la menos K por T minúscula, ¿no? Porque K es una constante, la saco, menos K es una constante y me queda D de T. Bueno, vamos a multiplicar el factor integrante a ambos lados de la ecuación diferencial. Y acá pues esto nos va a quedar menos K por T sub M por el factor integrante, ¿no? Bueno, pues acá esto nos va a quedar E a la menos K por T por D de T sobre D de T menos K por E a la menos K por T, y esto va a ser igual a menos K por T sub M por E a la menos K por T. Bien, esto que tengo aquí en este lado, pues ustedes se van a dar cuenta que es la derivada con respecto de T del factor integrante, en efecto, menos K por T por T mayúscula, ¿verdad? Y esto va a ser igual a menos K por T sub M por E a la menos K por T.
Observen que otra vez, como es la derivada del producto, pues esto lo copian, derivan t mayúscula, sería ddt sobre ddt, más la derivada de esto es e a la menos kt por la derivada de menos kt, que es menos k, multiplicado por t. Esto se copia, ¿no? Y bueno, esto va a ser igual a esta función en términos de t minúscula. Ahora lo que haremos es integrar a ambos lados de la ecuación, ¿verdad? Pues ya lo teníamos, ¿no? Esto sería la integral de la derivada de e a la menos k por t mayúscula igual a, bueno, esto sería menos k por t minúscula. Ya sabemos que por propiedades de las integrales podemos hacer esto, ¿no? Y nos vamos hacia arriba. Entonces la integral de la derivada es menos k por t. Esto va a ser igual a menos k por t sub m. Fíjense bien que esto se va a integrar y se va a dividir todo entre menos k por e a la menos k por t, más la constante de integración. Recordemos que la integral, esta k minúscula, que es una constante, pasa a dividir, más una constante de integración que le vamos a llamar c. Entonces vamos a tener e a la menos k por t, esto se cancela y nos queda t sub m por e a la menos k por t, más la constante de integración. Ahora vamos a dividir todo entre todo entre e a la menos k por t. Es decir, podemos multiplicarlo de un solo, fíjense bien, a ambos lados por e a la kt. Bueno, si lo quieren ver así, ¿no? Entonces esto sería t sub m multiplicado o dividido entre ese mismo término más c por la división de 1, ¿verdad? Este sería, este kt pasaría a dividir sobre la constante de integración. Entonces, pero si nosotros lo queremos dejar en términos positivos, pues esta es nuestra solución general, ¿no? Entonces, t de t en función de t es igual a la constante t sub m más c por e a la k por t. Ahora lo que aplicaremos será esta condición inicial. Esta condición inicial que tenemos aquí arriba. Entonces vamos a decir, bueno, cuando t vale 0, cuando t minúscula vale 0, esto va a ser igual a t sub m más c por e a la k por 0. Pero esto ya sabemos que es t sub 0. Esto es 1. Debemos de despejar para c. C va a ser igual entonces a t sub m menos t sub 0. Bueno, ya con esto podemos volver, fíjense bien, a buscar ahora la solución particular a esta ecuación diferencial. T de t va a ser igual a t sub m más la constante c, que sería t sub m. Bueno, perdón, aquí hay un problema, ¿no? Aquí hay que despejar así. Entonces, esto sería, disculpen, sería t sub 0 menos t sub m. Entonces aquí nos quedaría t sub 0 menos t sub m por e a la k por t. Y bueno, con esto ya tenemos una solución particular a la ecuación diferencial con condiciones iniciales. Como ven, hemos aplicado el método, ¿no? Y bueno, yo los dejo aquí en esta, ¿verdad? En esta definición y en este procedimiento para que puedan resolver este tipo de ecuaciones. Bueno, muchas gracias por su atención, muchachos.